Nadie te va a decir esto, pero la decisión que tomes en los próximos años sobre dónde y cómo vivir tu vejez determinará si mueres siendo tú mismo o si te conviertes en alguien que ya no reconoces. Bienvenido a Psicovida. Déjame contarte algo que vi hace poco y que me dejó pensando durante semanas. Estaba caminando por el parque cerca de mi casa cuando vi a un señor de unos 75 años sentado en una banca. No estaba leyendo, no estaba mirando a la gente pasar, simplemente estaba ahí, con la mirada perdida. Me acerqué, nos pusimos a conversar y en algún momento me dijo algo que me partió el alma. Me dijo que cada mañana se despierta y no sabe muy bien para qué, que sus hijos viven lejos, que su esposa murió hace 3 años y que últimamente ha estado pensando que quizás lo mejor sería irse a vivir a uno de esos lugares donde hay otras personas mayores, donde alguien cuide de él, donde no tenga que preocuparse por nada. Y aquí está el problema del que nadie habla, el que tú necesitas entender hoy mismo si estás en esa etapa de la vida donde empiezas a sentir que ya no puedes con todo como antes. El problema no es que necesites ayuda, el problema no es que tu cuerpo ya no responda como a los 30. El problema es que te están haciendo creer que solo tienes 2 opciones. O te las arreglas completamente solo hasta que ya no puedas más, o te rindes y te vas a un asilo. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es una mentira enorme. Lo que quiero compartir contigo hoy es tan importante que si me permites estos minutos, puede cambiar completamente tu perspectiva sobre los años que te quedan por vivir. Porque la verdad es mucho más esperanzadora de lo que crees, y las opciones son muchas más de las que te han contado. Pero necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque voy a ir construyendo esto paso a paso. Y hay algo al final, una alternativa específica que casi nadie conoce y que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar. Antes de seguir, si esto te está resonando, si sientes que este mensaje puede ayudarte o ayudar a alguien que conoces, dame un me gusta. Eso me ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Ahora vamos directo al grano. Vamos a hablar claro, como me gusta hablar siempre. Durante toda tu vida te han preparado para muchas cosas. Te enseñaron a caminar, a leer, a trabajar, a formar una familia, pero hay algo para lo que nadie te preparó: envejecer con dignidad y propósito. Y no me refiero a envejecer en el sentido de cumplir años. Eso te va a pasar, quieras o no, si tienes suerte. Me refiero a transitar esta etapa sabiendo quién eres, manteniendo tu autonomía, sintiendo que tu vida sigue teniendo sentido. Porque el mayor problema de nuestra sociedad no es que la gente envejezca, es que la gente deja de vivir mucho antes de morir. Escúchame bien esto que voy a decirte. Hay una diferencia enorme entre estar viejo y sentirse acabado. Puedes tener 80 años y sentirte más vivo que muchos de 40. Y puedes tener 60 y sentir que ya no hay nada por hacer, que lo mejor de tu vida quedó atrás. La diferencia no está tanto en el cuerpo, aunque el cuerpo importa. La diferencia está en la cabeza y en las decisiones que tomes. Hace algunos años atendí a una señora, doña Cristina, que vino a verme porque estaba profundamente deprimida. Tenía 68 años y me decía que se sentía inútil. Sus hijos ya no la necesitaban. Su marido había fallecido 2 años atrás y ella pasaba los días viendo televisión, esperando las llamadas telefónicas que cada vez venían más espaciadas. Un día me dijo algo que me estremeció. Me dijo que había ido a visitar una residencia de ancianos, que le había gustado porque era limpia y las enfermeras parecían amables, y que estaba pensando en vender su casa e irse a vivir ahí. Le pregunté por qué. Me miró como si la pregunta fuera absurda y me dijo: porque ¿para qué voy a seguir aquí sola en esta casa grande donde ya no pasa nada? Le hice otra pregunta: Cristina, ¿tú quieres irte a ese lugar o quieres dejar de sentirte sola e inútil? Se quedó callada. Porque no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto. El verdadero problema que tienes que resolver no es dónde vas a vivir cuando ya no puedas valerte por ti mismo. El verdadero problema es cómo vas a mantener tu vida con significado, con conexión, con autonomía, el mayor tiempo posible. Y créeme, hay formas de hacerlo que probablemente nunca has considerado. Pero antes de hablarte de las alternativas concretas, necesito que entiendas algo fundamental. Y esto es tan importante que quiero que lo grabes en tu mente. Envejecer no es una enfermedad. Repetilo conmigo. Envejecer no es una enfermedad.
es una etapa más de la vida, como lo fue tu infancia, tu adolescencia, tu edad adulta. Cada etapa tiene sus características, sus desafíos, sus regalos también, pero en algún momento decidimos como sociedad que la vejez es el problema, que la vejez es la antesala de la muerte, que lo mejor que puede hacer una persona mayor es no molestar. Y eso te ha metido en la cabeza que cuando llegues a cierta edad, cuando empieces a necesitar ayuda para algunas cosas, tu única opción es recluirte, apartarte, convertirte en un objeto de cuidado en lugar de seguir siendo un sujeto de tu propia vida. Pero hay otra forma, y esa forma empieza por entender que tú sigues teniendo poder sobre tu vida, que tú sigues pudiendo tomar decisiones, que tú puedes diseñar esta etapa de una manera que mantenga tu dignidad, tu alegría y tu conexión con el mundo. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo. Aquí está la verdad que nadie te dice lo suficientemente claro. La mejor manera de no terminar en un asilo es construir una vida ahora, hoy mismo, que no te lleve por ese camino. Y cuando digo construir una vida, no estoy hablando de cosas complicadas o inalcanzables. Estoy hablando de decisiones concretas que puedes empezar a tomar desde hoy. Lo primero que tienes que entender es que la dependencia no llega de un día para otro. Es un proceso gradual. Y en ese proceso hay miles de decisiones pequeñas que tomas o dejas de tomar y que van marcando el rumbo. Cada vez que decides quedarte en casa en lugar de salir a caminar, cada vez que evitas aprender algo nuevo porque ¿para qué? A mi edad. Cada vez que dejas que otros tomen decisiones por ti porque es más fácil, cada una de esas pequeñas renuncias te acerca un paso más hacia la dependencia total. Pero funciona también en sentido contrario. Cada vez que te obligas a moverte, aunque no tengas ganas, cada vez que aprendes algo que te desafía, cada vez que mantienes tu autonomía en las decisiones, por pequeñas que sean, cada una de esas acciones te mantiene fuerte, te mantiene en control de tu vida. Y cuando digo moverte, no estoy hablando de que te conviertas en atleta olímpico. Estoy hablando de que camines, de que estires tu cuerpo, de que hagas las cosas que puedas hacer. Porque el cuerpo es sabio y el cuerpo que no se usa se deteriora rápido, muy rápido. He visto personas de 70 años más fuertes y vitales que personas de 50. Y la diferencia siempre está en el movimiento. Pero no es solo el cuerpo, es la mente. Tu cerebro necesita desafíos igual que tu cuerpo necesita movimiento. Y aquí viene algo que quizás te sorprenda. No importa tu edad, tu cerebro puede seguir creando conexiones nuevas, puede seguir aprendiendo, puede seguir creciendo, pero tienes que darle razones para hacerlo. Tuve un paciente, don Alberto, que a los 72 años me dijo que se sentía estúpido porque ya no recordaba las cosas como antes. Le pregunté qué hacía durante el día. Me contó su rutina. Se levantaba, desayunaba viendo las noticias, luego veía más televisión, almorzaba, dormía una siesta, más televisión, cena y a dormir. Le dije, Alberto, tu cerebro está haciendo exactamente lo que le pides que haga, que es nada. Dale algo que hacer y vas a ver cómo responde. Empezó con cosas simples. Retomó la lectura, algo que había abandonado hace años. Se apuntó a un taller de pintura en el centro comunitario de su barrio. Empezó a hacer los crucigramas del periódico cada mañana. Y a los 3 meses, cuando volvió a verme, era otra persona. No porque su cerebro hubiera rejuvenecido mágicamente, sino porque lo estaba usando. Entonces lo primero que puedes hacer, lo que tienes que hacer si no quieres llegar al punto de necesitar que alguien decida por ti, es mantener tu cuerpo en movimiento y tu mente activa. Todos los días. No es negociable. Es tan importante como comer o dormir. Pero hay algo más, algo que es igual de importante y que a menudo se pasa por alto. Y esto tiene que ver con tus conexiones sociales, con tus vínculos, con las personas que forman parte de tu vida. Uno de los predictores más fuertes de cómo vas a envejecer no es tu salud física, no es cuánto dinero tienes, es la calidad de tus relaciones sociales. Las personas que mantienen vínculos fuertes, que tienen amigos, que participan en comunidades, que se sienten conectadas con otros, viven más tiempo y viven mejor. Y esto no es filosofía, es ciencia dura. El problema es que muchas personas, a medida que envejecen,
van perdiendo sus conexiones. Los amigos se mueren o se mudan, los hijos tienen sus propias vidas, las actividades sociales se reducen y de pronto te encuentras en una situación donde pasas días enteros sin tener una conversación real con nadie. Y aquí está lo peligroso. Cuando estás solo, cuando no tienes con quién hablar, con quién compartir, empiezas a pensar que un asilo no suena tan mal. Al menos ahí hay gente, al menos ahí pasa algo. Pero estás resolviendo el problema equivocado, de la manera equivocada. La solución no es encerrarte con otros viejos en una institución. La solución es construir y mantener conexiones significativas mientras puedes. Y esto no es tan difícil como parece, pero requiere intención, requiere esfuerzo, requiere que salgas de tu zona de confort. Puede ser un club de lectura en la biblioteca del barrio, puede ser un grupo de caminata, puede ser un voluntariado, puede ser retomar el contacto con viejos amigos, puede ser hacerte amigo de tus vecinos. Lo importante es que construyas una red, una comunidad alrededor tuyo, personas que te conozcan, que se preocupen por ti, que noten si un día no apareces. Y esto me lleva a algo crucial que quiero que entiendas. Mantener tu independencia no significa hacerlo todo solo. De hecho, una de las claves para envejecer bien es saber pedir ayuda cuando la necesitas, aceptar ayuda cuando te la ofrecen, pero sin renunciar a tu autonomía. Hay una diferencia enorme entre dejar que alguien te ayude a cargar las bolsas del supermercado y renunciar a tu capacidad de decidir, entre aceptar que tu hija te lleve al médico y dejar que tus hijos tomen todas las decisiones sobre tu vida. La independencia no es física solamente, es emocional, es mental, es mantener tu capacidad de decidir sobre tu propia vida. Y ahora llegamos a un punto que es vital y es algo que voy a desarrollar más adelante, pero quiero que lo tengas en mente desde ahora. Si llegas al punto donde necesitas ayuda más constante, donde vivir completamente solo ya no es seguro o práctico, no tienes que elegir entre aguantar solo o irte a un asilo. Hay opciones intermedias, hay alternativas creativas, hay formas de mantener tu autonomía mientras recibes el cuidado que necesitas. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar. Pero antes necesito hablarte de algo que es fundamental, algo que puede hacer la diferencia entre envejecer con alegría o envejecer con amargura, y tiene que ver con el propósito. ¿Sabes cuál es una de las cosas que más rápido envejece a una persona? No es la enfermedad, no son los achaques. Es la sensación de que ya no sirves para nada, de que tu vida ya no tiene propósito, de que ya no eres necesario en este mundo. Y esto es algo con lo que muchas personas luchan cuando envejecen. Pasaste toda tu vida siendo productivo, siendo necesario, trabajabas, aportabas dinero a la familia, resolvías problemas, tomabas decisiones, y de pronto te jubilas, tus hijos son adultos independientes y sientes que ya no hay nada que hacer, nadie que te necesite, y ese vacío de propósito es devastador. Es peor que cualquier dolor físico. Es lo que hace que muchas personas se depriman, se apaguen, dejen de cuidarse, dejen de intentar. Pero aquí está lo que necesitas entender. El propósito no se acaba con la jubilación. El propósito no depende de tu edad ni de tu capacidad física. El propósito es algo que tú construyes, que tú decides, que tú le das a tu vida. Déjame contarte sobre doña Mercedes. Vino a verme cuando tenía 74 años. Estaba viuda, vivía sola y me decía que se sentía como un mueble viejo en una casa vacía. Le pregunté qué le gustaba hacer, qué le había gustado en su vida. Me contó que de joven le encantaba cocinar, que había sido famosa entre sus amigas por sus postres. Le sugerí algo simple, que empezara a hornear de nuevo, no para ella sola, sino para compartir. Que hiciera galletas y las llevara al centro de día del barrio, que hiciera un pastel para sus vecinos. Al principio me miró como si estuviera loco. ¿Para qué voy a hacer eso?, me dijo. Para recordarte que todavía tienes algo valioso que ofrecer al mundo, le respondí. Lo hizo. Empezó de a poco. Horneó unas galletas y las llevó al centro comunitario. Las personas mayores que estaban ahí se las comieron con tanto placer, le agradecieron tanto, que ella volvió a su casa sintiéndose distinta. A la semana siguiente hizo más. Empezó a ir regularmente. La gente empezó a esperarla.
a pedirle recetas, a invitarla a quedarse a tomar té con ellos. 6 meses después, cuando la volví a ver, era otra persona. Tenía brillo en los ojos, caminaba más erguida, hablaba con entusiasmo. No había cambiado su situación externa. Seguía siendo viuda, seguía viviendo sola. Pero había encontrado un propósito, algo que daba sentido a sus días. Eso es lo que necesitas. No importa tu edad, no importa tus limitaciones, necesitas algo que te haga levantarte por la mañana con ganas. Puede ser ayudar a otros, puede ser crear algo, puede ser aprender algo nuevo, puede ser cuidar de un jardín, puede ser escribir tus memorias para tus nietos, lo que sea, pero algo. Y esto no es un lujo, no es algo superficial. Es fundamental para tu salud mental y física. Las personas con propósito viven más tiempo, tienen menos enfermedades, se recuperan mejor de los problemas de salud. El propósito es medicina. Entonces pregúntate ahora mismo, ¿qué te hace sentir útil? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué podrías ofrecer al mundo que el mundo necesite? Porque te garantizo que hay algo, siempre hay algo. Y si ahora mismo no sabes la respuesta, si sientes que has perdido tu propósito o que nunca lo tuviste claro, está bien, no tienes que tenerlo todo resuelto, pero tienes que empezar a buscarlo. Prueba cosas distintas. Ofrécete como voluntario en alguna organización. Retoma un hobby que abandonaste. Comparte tu experiencia con personas más jóvenes. Cuida de algo o alguien. Explora, experimenta, date permiso para intentar, porque una vida sin propósito es una vida que se apaga sola, y tú no mereces eso. Nadie merece eso. Ahora bien, hemos hablado de mantenerte fuerte física y mentalmente, de cultivar relaciones, de encontrar propósito, pero sé que hay una pregunta dándote vueltas en la cabeza. ¿Y qué pasa cuando, a pesar de todo esto, llego al punto donde realmente necesito ayuda? Cuando ya no puedo vivir completamente solo. ¿Cuáles son mis opciones reales? Y aquí es donde vamos a entrar en terreno práctico, en alternativas concretas que probablemente nadie te ha contado. Pero antes de eso, hay algo más que necesito que entiendas. Hay un momento en la vida de muchas personas mayores donde algo cambia. Quizás tuviste una caída y ahora te cuesta moverte como antes. Quizás tu memoria no es la misma y a veces te olvidas de cosas importantes. Quizás cocinar se ha vuelto peligroso porque te distraes y dejas la estufa prendida. Quizás simplemente te cansas más rápido y las tareas del día a día se sienten como montañas enormes. Y es en ese momento donde muchas personas piensan, se acabó, ya no puedo solo, tengo que irme a un asilo. Pero esa conclusión es falsa. Es un salto lógico que no tiene por qué darse. Necesitar ayuda no significa que tengas que renunciar a tu vida, a tu casa, a tu autonomía. Hay todo un espectro de posibilidades entre vivir completamente solo y vivir institucionalizado. Y la mayoría de las personas no conocen esas posibilidades porque nadie se las cuenta. Primero hablemos de la ayuda domiciliaria. Esto es algo que existe en prácticamente todos los países, aunque con nombres y sistemas distintos. Es tener a alguien que viene a tu casa algunas horas al día o a la semana para ayudarte con tareas específicas. Puede ser limpieza, puede ser cocinar, puede ser ayuda para bañarte, para vestirte, para tomar tus medicamentos. Y aquí está lo importante. Tú sigues en tu casa, en tu espacio, con tus cosas, con tu rutina. No has perdido tu independencia, simplemente has aceptado ayuda en las áreas donde la necesitas. Es como usar anteojos cuando tu vista ya no es perfecta. No te hace menos persona, simplemente te ayuda a funcionar mejor. Muchas personas rechazan esta opción porque sienten vergüenza, porque sienten que están molestando, porque les parece que aceptar ayuda es admitir derrota. Pero eso es orgullo mal entendido. La verdadera fortaleza está en reconocer lo que necesitas y buscarlo sin vergüenza. Tuve un paciente, don Raúl, que vivía solo y estaba teniendo dificultades. Sus hijos vivían en otra ciudad y estaban presionándolo para que se fuera a vivir con ellos o para que entrara a una residencia. Él se resistía con todas sus fuerzas, pero cada vez le costaba más. Un día cayó en el baño y estuvo ahí tirado varias horas hasta que un vecino lo encontró. Sus hijos dijeron, ya está, ya no puede seguir solo. Pero en lugar de rendirse, don Raúl contrató ayuda. Una señora
venía 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Lo ayudaba con el aseo, con preparar comidas, con la limpieza de la casa. Y él siguió viviendo en su hogar, durmiendo en su cama, viendo su jardín por la ventana, recibiendo a sus amigos cuando quería. ¿Era lo mismo que estar completamente independiente? No. ¿Era mejor que estar en un asilo? Para él, absolutamente sí. Mantuvo su autonomía, su dignidad, su vida. Simplemente la vida venía ahora con un poco de ayuda. Y esto me lleva a otra opción que pocas personas consideran: vivir con familiares, pero de una manera bien estructurada. No estoy hablando de ser una carga en la casa de tu hijo, durmiendo en el sofá del living, sin espacio propio. Estoy hablando de arreglos donde se respeta tu espacio y tu autonomía. En algunos casos puede ser adaptar una parte de la casa de un hijo para que tengas tu propio espacio, tu propia entrada, tu privacidad. En otros casos puede ser que un hijo o hija se mude contigo a tu casa, compartiendo el espacio, pero manteniendo límites claros. La clave está en la comunicación, en establecer expectativas claras desde el principio. ¿Qué tipo de ayuda necesitas y cuál no? ¿Cuándo quieres compañía y cuándo quieres estar solo? ¿Cómo se van a dividir los gastos? ¿Qué pasa cuando hay desacuerdos? Porque el problema con vivir con familia no es el arreglo en sí, es cuando no hay claridad, cuando hay resentimiento, cuando una parte siente que está sacrificando demasiado y la otra siente que está haciendo una carga. Pero cuando se hace bien, puede ser una situación donde todos ganan, pero hay más opciones todavía. Y ahora quiero hablarte de algunas alternativas que son menos conocidas, pero que están ganando popularidad en muchos lugares del mundo. Una de ellas es el cohousing o vivienda colaborativa. Imagínate vivir en una comunidad donde cada persona o pareja tiene su propio espacio privado, su propio departamento o pequeña casa, pero donde comparten espacios comunes como jardines, salas de reunión, a veces cocinas comunitarias, donde existe un sentido de comunidad, de apoyo mutuo, pero sin perder tu independencia. Estas comunidades existen en muchas partes del mundo y algunas están específicamente diseñadas para personas mayores. No es un asilo, nadie te cuida, ni te dice qué hacer. Es simplemente un grupo de personas que decidieron vivir cerca, apoyarse mutuamente, combatir la soledad sin renunciar a su autonomía. En estas comunidades la gente se ayuda entre sí. Si alguien necesita que le lleven al médico, otro vecino lo lleva. Si alguien está enfermo, otros le preparan comida. Si alguien está solo, siempre hay una puerta donde tocar. Pero cada uno tiene su espacio, su privacidad, su vida. Otra opción que está emergiendo en varios países son los programas de convivencia intergeneracional. Básicamente consiste en que una persona mayor que tiene espacio extra en su casa acoge a un estudiante joven a cambio de compañía y algo de ayuda con tareas del hogar. El estudiante consigue alojamiento a bajo costo, la persona mayor consigue compañía y un par de manos que ayuden cuando se necesita. No es para todos, claro. Tienes que estar dispuesto a compartir tu espacio, a adaptarte a la presencia de alguien más joven, pero para muchas personas ha sido una solución maravillosa. Combate la soledad, te mantiene conectado con las generaciones más jóvenes y te da un nivel de seguridad sin tener que renunciar a tu hogar. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarte algo. Todas estas opciones, todas estas alternativas son más fáciles de implementar cuando todavía tienes lucidez, cuando todavía puedes tomar decisiones, cuando todavía tienes algo de energía y autonomía. Si esperas hasta que estés completamente debilitado, las opciones se reducen dramáticamente. Por eso es tan importante que pienses en esto ahora, que explores posibilidades ahora, que hagas planes ahora. No se trata de ser pesimista o de adelantarte a problemas que quizás nunca tengas. Se trata de ser inteligente, de ser previsor, de mantener el control sobre tu vida mientras puedas, porque la peor situación es cuando la decisión te la tienen que tomar otros porque tú ya no estás en condiciones de decidir. Y te garantizo que si tú no decides, alguien más va a decidir por ti. Y probablemente esa decisión no va a ser la que tú hubieras querido. Ahora bien, hay algo que todavía no he mencionado y que sé que está en tu mente.
¿Y qué pasa si realmente llego a un punto donde ninguna de estas opciones funciona? ¿Qué pasa si mi condición es tal que necesito cuidado médico constante? ¿Qué pasa si tengo demencia avanzada o una enfermedad que requiere atención especializada las 24 horas? Y aquí es donde necesito ser honesto contigo. Hay situaciones donde una institución especializada puede ser la mejor opción, pero incluso en esos casos no todas las instituciones son iguales. Y hay cosas que puedes hacer, decisiones que puedes tomar, que harán toda la diferencia. Pero antes de entrar en eso, quiero que des un paso atrás conmigo y reflexionemos sobre algo fundamental. Algo que tiene que ver con cómo piensas sobre ti mismo, sobre tu valor como persona. Hay una creencia profunda en nuestra sociedad que nos hace mucho daño, especialmente cuando envejecemos. Es la creencia de que tu valor como persona está determinado por lo que produces, por lo útil que eres en términos económicos o prácticos. Pasaste tu vida trabajando, aportando, siendo productivo, y de alguna manera internalizaste el mensaje de que eso es lo que te hace valioso. Y ahora que ya no trabajas, que quizás ya no puedes hacer todas las cosas que hacías antes, sientes que has perdido tu valor. Pero eso es una mentira cruel que nos hemos tragado todos. Tu valor como ser humano no depende de lo que produces. Tu valor está en quién eres, en tu experiencia, en tu historia, en tu capacidad de amar y ser amado, en tu sabiduría acumulada a lo largo de los años. Piénsalo así. Un bebé no produce nada, no es útil en ningún sentido práctico. ¿Significa eso que no tiene valor? Por supuesto que no. Lo amamos, lo cuidamos, lo valoramos simplemente por existir. Y lo mismo debería aplicar a todas las etapas de la vida. Cuando internalizas esta verdad, cuando realmente la comprendes en lo profundo de tu ser, todo cambia. Ya no sientes que necesitas justificar tu existencia, que necesitas demostrar que todavía sirves para algo. Simplemente existes, vives, disfrutas de lo que puedas disfrutar, das lo que puedas dar sin presión. Y desde ese lugar de paz contigo mismo, desde ese lugar de autoaceptación, puedes tomar mejores decisiones sobre tu vida. No decisiones basadas en la vergüenza o el miedo de ser una carga, sino decisiones basadas en lo que realmente quieres, en lo que realmente necesitas. Tuve una paciente, doña Elvira, que estaba devastada porque había tenido un accidente cerebrovascular.